Hola chicos, muy buenos días con todos. Sean todos bienvenidos a esta clase demostrativa con respecto a la materia de física por parte de Unimente, ¿ya? Como ustedes sabrán, el día de hoy lo que nos vamos a enfocar es en realizar lo que sería para ustedes la primera hoja de trabajo que les han enviado durante esta semana como una pequeña tarea, ¿ya? Entonces déjenme les comparto la pantalla y les voy a explicar cómo vamos a desarrollar la clase del día de hoy, ¿ya? Entonces la clase del día de hoy prácticamente va a estar dividida en dos instancias. La primera instancia, nosotros nos vamos a enfocar en resolver estos ejercicios de aquí, que más que pertenecer a la materia de física como tal, realmente estos ejercicios es un repaso a todo lo que ustedes ya deberían de venir conociendo con respecto a la parte de colegio. Es decir, todos estos ejercicios ustedes vieron lo que era la álgebra básica durante sus 6 años de colegio, especialmente en los 2 primeros años, y han trabajado con eso durante casi toda su vida de colegio como tal, y eso es lo que nos vamos a enfocar en esa primera parte. Lo nuevo podría decirse que no todos son los ejercicios que se encuentran en la parte un poco más abajo, especialmente en estos ejercicios de aquí, ya que no todos vienen con las bases con respecto a la parte de geometría, y eso es lo que nos vamos a demorar un poquito en la clase del día de hoy, tratando de revisar un poco la teoría que vamos a tener que utilizar en esa parte como tal dentro de la materia de geometría. Tal vez algunos ya vieron como los teoremas fundamentales que nosotros vamos a ver en este momento, tal vez otros no, todavía no lo ven por el motivo de que no hubo toda la semana, no existió clases como tal, pero eso también nos vamos a enfocar. Y la segunda mitad de la clase ya nos vamos a enfocar en un breve resumen como tal con respecto a estas preguntas de aquí. Estas preguntas como tal ya corresponden, ya son provenientes de la materia, es decir, ya pertenecen a la materia de física como tal, que a la larga vamos a hacer una pequeña teoría que les puede servir, pero esa pequeña teoría a la vez, si ustedes revisan esta hoja de trabajo como tal, ¿ya? Al final de toda la hoja de trabajo, se encuentra lo mismo que vamos a revisar el día de hoy en la parte teórica, solo que lo que vamos a revisar nosotros va a ser un poco más resumido, por así decirlo, pero de igual forma esta hoja de trabajo les ayuda con las mismas guías, es decir, les ayuda con las mismas bases para que tengan todo lo necesario y lo puedan desarrollar, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Ya. Lo primero que nosotros nos dice es que realicemos las operaciones indicadas y simplifiquemos la expresión. Entonces, en este caso, nos están entregando lo que sería prácticamente esta operación de aquí y esta operación de aquí. Es decir, nosotros tenemos que desarrollar dos ejercicios dentro de este primer literal. A ver, ¿qué es lo importante de aquí? Nosotros vemos 8x, 4y, 2, 3x, 2y, menos 5, ¿ya? Aquí lo importante es que cuando nosotros vayamos a realizar una suma, que podría decirse en este caso suma de funciones, nosotros debemos de recordar que para sumar este tipo de funciones yo tengo que sumar las cosas que están en común. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tuviera a más b más c más a más b y más c, ¿ya? Yo tengo que sumar las a's con las a's, debo de sumarle las b's con las b's y debo de sumarle las c's con las c's, ¿ya? Lo mismo pasa si estuviera restando, si tuviera a más b más c menos a menos b menos c, yo tengo que restar las a's con las a's, las b's con las b's y las c's con las c's, ¿ya? Es decir, que todas las expresiones que tengan x se van a operar por sí mismas, todas las expresiones que tengan y se van a expresar por sí mismas, y todas las operaciones que no tengan ninguna variable, es decir, que no estén acompañados de ninguna letra, también se van a operar entre sí mismas. ¿Pero a qué me refiero con esto? Hagamos la operación, empezando por el literal a. Ya. El literal a me dice que yo tengo 8 veces x menos 4 veces y más 2, ¿ya? Y esto lo voy a sumar para 3 veces x más 2 veces y menos 5, ¿ya? Y esto a la larga tiene que ser igual, ¿ya? Dentro de las leyes de álgebra, prácticamente yo tengo una ley, la cual me permitía eliminar estos paréntesis siempre y cuando yo me fije muy bien cuál es la operación que estoy trabajando, ¿ya?
Si yo estoy sumando, ya, debo de recordar que no va a existir ningún tipo de cambio dentro del paréntesis. ¿A qué me refiero con cambio? De que estos signos, tal cual están presentados aquí, no deben de cambiar. Pero si es que aquí estuviera un signo menos, ya, todos los signos que se encuentran dentro del paréntesis deben de cambiar. Es decir, que este más, por el efecto de este signo menos, pasaba a ser menos. Este más también pasaba a ser menos y este menos pasaba a ser más. Es una regla de álgebra fundamental, bastante importante que ustedes deben de conocer a estas alturas, ¿ya? Entonces, bajo esa ley de la álgebra, yo puedo eliminar ya estos paréntesis y me va a quedar de la siguiente manera, como 8 veces x menos 4 veces y más 2, que va a ser más 3 veces x más 2 veces y todo esto menos 5, ¿ya? Una vez llegado a este punto, nosotros debemos recalcar lo que les acabé de mencionar. Debo de agrupar las x con las x, las y con las y las que no tengan variables con las que no tengan variables. Es decir, este 8 veces x tiene que sumarse con este 3 veces x. Este menos 4y debe de sumarse con este 2y y este 2 debe de sumarse con este menos 5, ¿ya? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Esto me va a quedar 8 veces x, ¿ya? Más 3 veces x. Me va a quedar más lo que sería 2 veces y menos 4 veces y finalmente más 2 veces 2 menos 5, ¿ya? Y desarrollando ya las expresiones tendríamos, si yo tengo 8 veces x y le sumo 3x más, ¿cuántas x me van a dar en total? Me van a dar un total de 11 veces x. Luego, si es que yo, aquí viene el complicado y que muchas veces se suelen llegar a olvidar, ¿ya? Aquí tenemos 2y y yo le voy a restar 4 veces y, es decir, le voy a quitar 4 y a lo que yo tengo 2 veces y. Ya, pero ustedes deben de recordar que prácticamente yo conservo el número, perdón, yo conservo el signo del número mayor. ¿A qué me refiero con este? 4 es mayor que 2, pero 4 está siendo acompañado por qué signo? Por el signo menos. Es decir, que al momento de realizar esta operación de aquí, yo voy a conservar el signo menos. Entonces esto me va a quedar como resultado primero menos, ¿ya? Y si yo le quito 2 veces y al número 4, ya, o sea, si yo le quito 2 al número 4, ¿cuánto me va a quedar? 2. Entonces esto me va a quedar como 2 veces y, ¿ya? Lo mismo va a pasar aquí. El 5 es mucho mayor que el 2, por ende me voy a quedar con el signo menos, ¿ya? Y por ende, prácticamente, ¿qué es lo que va a pasar? Yo le estoy quitando 2 veces, o sea, 2 unidades al número 5. Por lo tanto, prácticamente, yo voy a tener el valor de 3. Entonces resulta que la expresión simplificada de 8 veces x menos 4 veces y más 2, todo esto más 3 veces x más 2 veces y, menos 5, a la larga, esto también se puede expresar como 11 veces x menos 2 veces y, todo esto menos 3, ¿ya? Y esta sería prácticamente la respuesta a nuestro problemita de aquí. Listo, chicos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, lo puede hacer en este momento. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Para la siguiente cambia un poco la situación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? X más 4 que multiplica x más 5, ¿ya? ¿Y esto a qué va a ser igual? Primero, nuevamente, nosotros tenemos que recordar una propiedad del álgebra y en este caso es la propiedad distributiva. Ya, si yo tengo a más b que multiplica a c más d, ¿ya? Esto tiene que ser expresado de la siguiente forma. Primero, esta a pasa a multiplicar tanto a c como va a pasar a multiplicar tanto a d, es decir, que me va a quedar AC más AD. Y lo mismo tiene que pasar con B. Este B pasa a multiplicar a C y a la vez pasa a multiplicar a D. Es decir, que me va a quedar más BC más BD. ¿Ya? Yo puedo hacer lo contrario. Es decir, que prácticamente yo puedo pasar a multiplicar. Si tengo A más B y C más D,
también puedo pasarla a multiplicar desde esta otra expresión que yo tengo aquí. Es decir, puedo pasar a multiplicar primero a C y a D y luego D y A. Es decir, que esto me quedaría CA más CB más DA más BD. Prácticamente este tipo de expresiones cumplen una propiedad que se conoce como la propiedad conmutativa. ¿Qué significa la propiedad conmutativa como tal? Que da igual el orden que nosotros hagamos las operaciones, esto siempre va a llegar a la misma respuesta. Resulta que en la álgebra muchas de estas expresiones cumplen dicha condición, entonces da igual prácticamente cómo nosotros lo hacemos, cómo nosotros realizamos las operaciones, a fin de cuentas siempre vamos a llegar a lo mismo. Entonces prácticamente en base a la propiedad distributiva y a la propiedad conmutativa, primero yo voy a pasar a multiplicar este con este y este con este, que es lo que me va a quedar. Me va a quedar x por x, ¿ya? Más x por 5. Y voy a hacer lo mismo con el valor de 4. ¿Qué es lo que me va a quedar en cambio? Me va a quedar 4 por x y 5 por 4, ¿ya? Y si nos damos cuenta aquí, yo puedo llegar a expresar, yo puedo seguir simplificando más este tipo de expresiones. A ver, vamos con este primer término que acabamos de obtener. Este primer término, nosotros debemos de recordar la regla de los exponentes, que es lo que me decía. A ver, si tú tienes a por a, ¿ya? Esto va a ser igual a de 1 más 1, ¿ya? ¿De dónde salieron estos exponentes a los que se encuentran elevados? Entonces, en conclusión, si ustedes tienen a elevado a un exponente n por a elevado a un exponente m, esto se puede expresar como a elevado a la n más m. Entonces, en este caso, ¿quién pasa a ser a? Es x, ¿ya? ¿Cuál es nuestro exponente n? Es 1. De x, ¿cuál es nuestro exponente m? También es 1. Entonces, esto prácticamente puede quedar expresado como x elevado a la 1 más 1, ¿ya? Me va a quedar simplemente 5 veces x. Acá me va a quedar 4 veces x. Y 5 por 4 sabemos que va a ser 20. ¿Ya? Y esto me va a quedar a la larga como x al cuadrado, lo que sería 5 veces x más 4 veces x como tal. Yo puedo llegar a obtener un resultado de 9 veces x. Y por último, 20. Entonces, resulta que la expresión simplificada de x más 4 por x más 5, ¿ya? A la larga es igual a x al cuadrado más 9 veces x y más 20. ¿Ya? Y con eso llegaríamos a la finalización de esta primera parte. Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Algo que necesiten que les vuelva a repetir? Cualquier duda, cualquier pregunta como tal, como pueden ver, casi no entro mucho al Teams como tal. Ya si tienen alguna duda, alguna inquietud como tanto, pueden prender tranquilamente su micrófono. No hay ningún problema en esa parte. ¿Ya? Creo que no hay preguntas en esa parte. Ya, pues como se pueden dar cuenta, son operaciones que la mayoría de ustedes a estas puntas ya deberían de manejar como tal. Pero ya saben, cualquier duda que tengan la pueden hacer nomás. Vamos con la siguiente parte, ¿ya? Siguiente. ¿Qué es lo que nos dice ahora? Nos dice resolver las ecuaciones, ¿ya? ¿Qué significa resolver una ecuación? Ya, como pueden darse cuenta, aquí nosotros tenemos un montón de términos, ¿ya? Y como pueden darse cuenta, aquí nosotros tenemos una pequeña letra. Ya en este caso, la letra que nosotros estamos trabajando es la letra P. Entonces, ¿qué significa resolver la ecuación? Prácticamente hace énfasis en que nosotros encontremos cuál es el valor de esta letra P.
¿Y cómo voy a encontrarlo? Aplicando lo que acabamos de mencionar, es decir, aplicando estas reglas de álgebra que nosotros aplicamos tanto en el literal de acá y como en el literal de acá, ¿ya? Entonces siempre dentro de la materia de física como tal ustedes van a tener que resolver muchas ecuaciones, ¿ya? En este caso, esas ecuaciones muchas veces se pueden restringir a lo que son ecuaciones cuadráticas e incluso ecuaciones lineales, ¿ya? ¿Qué significa una ecuación lineal? Como pueden ver que prácticamente la variable o la letra que nosotros estamos tratando de resolver prácticamente solo está elevado a un exponente 1, ¿ya? Más adelante dentro de esta misma hoja, más aquí abajito, si pueden darse cuenta, ya hay ecuaciones que se consideran como ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de segundo orden. Ya, como pueden darse cuenta, ya la letra que queremos resolver se encuentra elevado al 2. Ya por eso se conocen como ecuaciones cuadráticas. Ahí podemos llegar a tener muchos más tipos de ecuaciones. Podemos llegar a tener ecuaciones cúbicas, ecuaciones trigonométricas, ecuaciones logarítmicas, ¿ya? Que a la larga como tal son ecuaciones mucho más fuertes de resolver y dentro del enfoque que ustedes van a resolver en física, es decir, en la física de prepolitécnico, solo se llegan a resolver casos de ecuaciones de segundo orden. Es muy difícil que ustedes como tal lleguen a encontrar un caso que tengan que resolver alguna ecuación logarítmica. ¿Cuándo la van a resolver? Cuando ustedes pasen a mecánica newtoniana. Mecánica newtoniana sí tienen que saber resolver ese tipo de ecuaciones que ya son mucho más avanzadas o mucho más complejas, ¿ya? He dicho eso como tal, o mencionado esa parte como tal, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es aplicar un poco de lo que venimos resolviendo. Entonces, yo tengo el literal A. El literal A, yo tengo 2 veces P menos 1 menos 3 veces P menos 4 y esto tiene que ser igual a 4 veces P. Ya. Lo primero que, lo primero que prácticamente yo tengo que resolver es prácticamente dejar igualado el lado derecho a cero. Es decir, que todo esto de aquí tiene que ser igual a cero. Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo igualo eso? ¿Cómo prácticamente llego que esta expresión sea igual a cero? Prácticamente yo tengo que hacer un despeje. ¿Qué significa despejar? Mandar de un lado algo al otro lado. Ya, eso significa despejar. Entonces, en este caso, estos 4 veces p, yo tengo que enviarle a este otro lado. Es decir, tengo que buscar la manera, tengo que buscar la alternativa de prácticamente ya que este 4p pase a este lado de acá. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Ya. ¿Por qué hice esto? En primer lugar, ¿ya? Eh, en primer lugar, prácticamente viene de la siguiente forma. A ver, si ustedes tienen 5 y le quitan 5, les va a dar 0. Si ustedes tienen 2 y le quitan 2, les va a dar 0. Si ustedes tienen 10 y le quitan 10, les va a dar 0. Si tienen 9 y tienen 9, les va a dar 0. Aquí quiero llegar con esto. Si ustedes tienen algo y le quitan algo similar, prácticamente les va a dar como resultado algo que sería prácticamente el valor de 0 como tal. Es decir, que tomando en cuenta la premisa inicial, la que les mencioné, que yo necesariamente necesito que este 4p se haga 0 para que toda esta expresión como tal ya prácticamente sea igual a 0 para poder resolver la ecuación, ¿ya? Yo tengo que agregarle un 4 veces p. Pero ojo ahí, ya cuando yo agrego este 4p, como lo hice en la parte de acá abajo, ¿ya? Yo estoy yo no estoy manteniendo la igualdad. Es decir, que yo debo de garantizar que prácticamente se conserve la igualdad dentro de mi sistema. Es decir, dentro de la ecuación que quiero resolver, yo siempre tengo que garantizar que se cumpla esta igualdad. Entonces, al yo agregarle este menos 4 veces p, ya en este lado, para simplificar prácticamente todo esto de aquí, de la misma manera, para conservar la igualdad, tengo que agregar un menos 4 veces p, ¿ya? En el lado de acá, es decir, en el lado izquierdo. Por esa razón es que aparece el menos 4 veces p en el lado izquierdo y a la misma vez aparece el menos 4 veces p en el lado derecho. ¿Ya? De esta forma, es decir, bajo esta lógica de aquí, es lo que ustedes conocen de pasa esto a restar cuando está sumando y si estuviera restando, por ejemplo, menos 5, este menos 5 pasará a sumar. ¿Ya? Todo eso viene por esta lógica de aquí.
pero en este caso nosotros ya estamos hablando un poco más técnicos porque a la larga ustedes ya se están preparando para trabajar, en, como bien dicen ingenieros, en una parte mucho más técnica. Es decir, que como tal ya no les podemos decir, bueno, yo si les dijera pasen esto a restar y pasen a multiplicar, pero dentro del área de matemática y muchos de los profesores manejan el lenguaje un poco más, como decir, un poco más técnico, es decir, ya no les dicen pase esto a restar, sino que tiene que conservar la igualdad. Conservar la igualdad significa esto que acabamos de hacer. Entonces, a la larga, prácticamente, este 4 veces P y este menos 4 veces P se van a simplificar. Es decir, que a la larga esto va a ser 0. Y esto me va a quedar finalmente expresado como 2 veces P menos 1 menos 3 veces P menos 4. Todo esto menos 4 veces P. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Ahora sí, una vez que nosotros igualamos la expresión a 0, prácticamente viene el tema de que tenemos que resolver o tenemos que aplicar todo lo que vimos en la parte de aquí arriba. Es decir, primero aplicaríamos propiedades distributivas y luego aplicaríamos la suma y resta de todo lo que sea igual entre sí. Entonces, a la larga, esto me va a quedar como 2 veces P menos 2. ¿Ya? Esto me va a quedar como menos 3 veces P más 12. Y aquí viene la cuestión. ¿Por qué cambió a 12? A ver, 3 por 4 sabemos que es 2, pero fijémonos que aquí yo tengo signos menos. Entonces, según la teoría de álgebra, nuevamente, bueno, es la teoría de aritmética, prácticamente me dice que si multiplico menos por menos, es decir, un valor menos por otro valor menos, esto me va a dar un valor como más. Es decir, que al yo multiplicar menos 3 por menos 4, esto prácticamente me está dando como resultado más 12, ¿ya? Y finalmente tengo menos 4 veces P, que esto va a ser igual a 0, ¿ya? Nuevamente, agrupo lo que sería las P's con las P's y lo que está solito con lo que está solito. Entonces esto me va a quedar como 2 veces P, ¿ya? Menos 3 veces P, menos 4 veces P. Y luego tendría 12 menos 2, que esto a la larga va a ser igual a 0. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, dicho esto de aquí, prácticamente voy a tener lo siguiente. A ver, 2 veces P menos 3 veces P, que me va a dar como resultado menos P. Menos P menos 4, ¿qué es lo que me va a dar como resultado? Prácticamente va a dar como resultado menos 5P. ¿Ya? Entonces esto me va a quedar como menos 5P, que a la larga me va a quedar prácticamente más 10. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Una vez llegado a este punto, nuevamente tengo que regresar a esta operación de aquí. Es decir, que ahora nuevamente yo tengo que despejar la variable p. Es decir, que tiene que quedar solita. ¿Ya? Al despejar como tanto, me va a quedar menos 5p, que va a ser igual a menos 10. Ustedes ya saben de dónde sale este menos 10. Agrego un menos 10 aquí, agrego un menos 10 acá, más 10 y menos 10 se va a hacer 0, y me queda el menos 10. Y por último, ya, perdón chicos. Y por último, yo tengo que dejarles, para terminar de resolver una ecuación, yo tengo que dejarles solita la p. Es decir, no tiene que estar acompañado de nada. Es decir, solo tiene que estar la p. Y como nos damos cuenta, la P está siendo acompañada por ¿quién? Por el menos 5. Este menos 5 de aquí es el que está estorbando mi sistema. ¿Qué es lo que yo hago ahora? Prácticamente yo voy a pasar a hacer lo siguiente. Le voy a agregar un menos 5 y acá también yo le voy a agregar un menos 5. ¿Ya? ¿Con qué propósito, con qué objetivo? Según la teoría, me dice que cuando yo divido algo por sí mismo, esto me va a dar como resultado 1. Entonces, al yo dividir el menos 5 para sí mismo, prácticamente esto me va a dar como resultado 1. Entonces ya me queda el p solito, tal cual lo que yo quería hacer, o el propósito que yo quería llegar a obtener. Y dicho esto, acá también yo tengo una división. Entonces en este caso tengo menos 10 que está siendo dividido para menos 5. Y esto me va a dar como resultado prácticamente 2. Entonces si se dan cuenta, si yo simplifico o si yo quito estos signos menos, ya porque a la larga es menos 1 dividido para menos 1, que multiplica 10 dividido para 5, esto a la larga me va a dar 1, en base a lo que acabamos de ver. Y 10 dividido para 5 es 2. ¿Ya? Y con esto prácticamente nosotros ya tendríamos lo que sería el resultado
de esta ecuación. Es decir, que para que se cumplan estas condiciones que me está presentando aquí, P tiene que tener un valor de 2. Ya. ¿Cómo corroboramos que este resultado esté bien? Ya, obviamente me van a decir, ahí está la respuesta, es por eso que tiene que estar bien. Ya, sí. Pero ¿qué pasara si es que no estuviera este valor de aquí? Es decir, ¿qué pasara si es que no me estuvieran entregando esta respuesta de aquí? Pues prácticamente yo tengo que reemplazar. ¿Qué significa reemplazar? Cambiar este valor de 2 en todos los lugares que yo vea P. Es decir, que yo voy a tener que tener 2 para 2 menos 1, menos 3 para 2 menos 4, y eso tiene que ser igual a 4 por 2. Ya, si nosotros resolvemos esto, me va a quedar 2, ¿ya? Esto me va a quedar prácticamente 3 por menos 2, ¿ya? Y esto me va a quedar 8, esto me va a quedar 2, me va a quedar más 6, esto va a ser igual a 8, y 8 es igual a 8, ¿ya? Y podemos corroborar que prácticamente esta respuesta que nosotros llegamos a obtener, ¿ya? Es correcta. Es decir, que fuimos por un muy buen camino y llegamos a la respuesta que es prácticamente correcta, ¿ya? Otra condición importante que ustedes deben de verificar cada vez que tengan este tipo de problemas es con el número del grado. Es decir, que si es una ecuación lineal, es decir, una ecuación de grado 1 como tal, tiene que salirles únicamente una respuesta. En el caso de más abajo, cuando ya resolvamos estas ecuaciones de aquí, ¿ya? Dependiendo del tipo de ecuación que tengamos, lo habitual o lo usual es que este tipo de operaciones tengan dos respuestas como tal, ya cuando sean ecuaciones cuadráticas. Si tenemos ecuaciones cúbicas, van a tener que tener tres respuestas y así sucesivamente dependiendo del tipo de ecuaciones. Por ejemplo, las ecuaciones trigonométricas son ecuaciones que tienen respuestas a lo largo de un periodo, es decir, que esa respuesta se va a repetir cada cierto tiempo, por así decirlo. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que les vuelva a repetir? ¿Algo que deseen? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, hola. Dime. Hola. ¿Me escucha? Sí. Ah, ya. Eh, por ejemplo, yo resolví esto, o sea, llegué a la misma respuesta, pero al momento de resolver esto lo resolví de una manera diferente. Por ejemplo, yo aparté los números de las, o sea, ¿cómo sería? De los enteros de las variables. Entonces, de un lado o del otro, y no igualé a cero. Pero no sé si está bien de esta manera o debería empezar a resolver las ecuaciones así como usted está planteando. No hay ningún problema. O sea, siempre y cuando hayas llegado a la misma respuesta, está bien. ¿Ya? Eh, Dentro de la física no es que ustedes tengan un solo camino. ¿Ya? O sea, siempre van a tener distintas formas. Y eso está bastante bien. En matemáticas sí les van a molestar con esto sus profes de matemáticas. No sé, tienen esa fea costumbre de sí les van a molestar que tienen que resolver de esta manera, cha, cha, cha. ¿Ya? Eh, También lo hice de esta forma porque no todos están, bueno, ¿cómo decirlo? No todos tienen muy claras las bases de la resolución de una ecuación. O sea, yo sé que tal vez para muchos esto sea muy básico, pero hay algunos de sus compañeros que no tienen esas bases como tal, por así decirlo, ¿ya? Y es por eso que le resolví de esta manera. Está bien la forma en que me mencionas, es decir, multiplicaste la operación, es decir, le dejaste de 4p tal cual estaba, es decir, acá tal cual estaba, y este menos 2 y este 12 les pasaste de acá, ¿ya? Y está, es igualito, o sea, prácticamente es la misma forma de resolver, solo que es un paso menos al que yo realizo, ¿ya? Pero a la larga es lo mismo, o sea, prácticamente van a llegar prácticamente a lo mismo. Como les digo, en mate sí les van a joder con esto, es decir, que sí van a tener que tener muy en cuenta esta resolución de aquí, de prácticamente expresar, ir conservando las igualdades. En matemáticas sí les van a molestar con eso, o sea, sí, en el proceso que ustedes realicen sí van a tener que expresarle de esta forma, pero ya cuando pasen a carrera como tal, ya no les van a pedir mucho. Lo importante es que tengan muy claro cómo se resuelven las ecuaciones y eso. Entonces no hay ningún problema. Ya chicos, ¿alguna otra pregunta más? Ya, ya. Vamos ahora con el literal B.
Listo. Aquí ya sube un poquito el grado de dificultad, porque prácticamente ya no es tan fácil como lo teníamos planteado acá, sino que ahora nosotros tenemos divisiones. Aquí sí tienen que tener bastante cuidado cada vez que tengan divisiones, ¿ya? Porque por A o B circunstancia que ustedes hagan algún mal despeje, prácticamente dividan mal o hagan alguna operación mal, ¿ya? Van a llegar a otro resultado completamente distinto, que puede que cumpla la condición, sí, pero a la larga no es el resultado correcto, ¿ya? Entonces aquí sí deben de tener muy en cuenta la jerarquía de operaciones. Entonces, ¿qué va primero? ¿Cómo va la jerarquía de operaciones? ¿Qué es más importante? La división, luego la multiplicación, luego la suma y luego la resta. Entonces, ustedes de ley primero tienen que resolver todo lo que tenga divisiones primeritas. Si primero debemos resolver esto, luego esto, y luego si pasamos a sumar, ya no está. Entonces, por algo existe lo que nosotros conocemos como jerarquía de operaciones. ¿Qué es más importante que una división? Un paréntesis. Si encontramos un paréntesis por ahí por el camino, tenemos que resolver primerito todo lo que está dentro del paréntesis, luego divisiones, luego multiplicaciones, luego sumas y al final restas. ¿Ya? Entonces aquí prácticamente nosotros tenemos que esto es una división, esto es otra división, entonces tenemos que resolver primero esta resta de divisiones, porque es mucho más importante, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo resolvemos como tal? Prácticamente aquí nosotros tenemos, en teoría, esto, A sobre B menos C sobre D, y esto tiene que ser igual a B por D, de A por D menos C por B, ¿ya? Entonces, esto de aquí es esto de acá. Entonces, primero yo tengo que multiplicar lo que sería prácticamente nuestros denominadores. ¿Qué son los denominadores? Son los numeritos que se encuentran debajo de la línea, por así decirlo, ¿ya? Muy, muy explicado de una forma muy sencilla, ¿ya? Prácticamente, dicho esto como tal, nosotros tendríamos lo siguiente. Sabemos que 2 por 6, ¿cuánto nos da? Prácticamente nos da 12, ¿ya? Y entonces, en base a lo que vimos, tendría que ser 6 que multiplica x más 2, ¿ya? Le voy a estirar un poquito más, ¿ya? Y acá me va a quedar menos 2 que multiplica 2 menos x, y ahora sí, todo esto dividido para 12. Y esto tiene que ser igual a x menos 2, ¿ya? Entonces, llegado a este punto como tal, prácticamente ahora sí yo puedo deshacerme de lo que se encuentra dividiendo. ¿Cómo me voy a hacer? ¿Cómo me voy a deshacer? Prácticamente tenemos que volver al mismo problema que teníamos acá. Es decir, multiplicarle por 5, dividirle para 5, dependiendo del caso que nosotros estemos analizando como tal. ¿Ya? Entonces, puesto que ustedes ya entienden bien cómo se da ese tipo de situaciones, acá me va a quedar 6 veces x más 2 menos 2 por 2 menos x, que va a ser igual a 12 que multiplica x menos 2. ¿Ya? Dicho esto como tal, prácticamente nosotros tendríamos 6 veces x más 12, ¿ya? Menos 4 más 2 veces x, que va a ser igual a 12 veces x menos 2, ¿ya? Y con esto prácticamente nosotros tenemos ahora sí que resolver. Es decir, tenemos que agrupar las x con las x y los que estén solitos con los que estén solitos. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Ya no vamos a hacerle del paso completo como lo habíamos hecho acá, sino que vamos a hacerle de manera directa como había mencionado su compañero. Es decir, que aquí me va a quedar 6 veces x, ¿ya? Más 2 veces x. Solo que, como les había dicho, todo lo que esté sumando en el otro lado, si yo quiero pasarle a este lado de acá, tengo que pasarle restando. Entonces acá me va a quedar simplemente como menos 12 veces x, ¿ya? Lo mismo va a pasar con este lado de acá. Entonces me va a quedar menos 12 más 4 y menos 2, ¿ya? Ahora sí, prácticamente yo tengo todo lo necesario para llegar, ¿ya? A lo que sería prácticamente, ya. Ahora sí, yo tengo prácticamente todo lo necesario para resolver esta expresión de aquí. Listo, ¿ya? Ahora, prácticamente yo tengo 6 veces x, 2 veces x menos 12 veces x. Entonces aquí me va a quedar 6 más 2 es 8, obviamente, ¿ya? ¿Alguien tiene la mano alzada, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta?
¿Por qué no se puede multiplicar el 12 con el 2? Sí está multiplicado. O sea, 12 por 2, 24. Ya, por eso, o sea, sí está multiplicado, no sé por qué. Ya, pero sí sale. O sea, 12 por 2 saben que es 24. Y por el signo menos queda prácticamente como 24. Entonces, no es que no se pueda, sino que sí se multiplicó. Ya. Solo que tal vez fijan que no se puso el 4 porque a veces se laguea el internet y no se ve todo lo que se escribe. Entonces, ahí está el 24. Así que tranquilos, sí se multiplicó. ¿Ya? Ahora sí, volviendo nuevamente a lo que estábamos ya. Resolviendo todo esto como tal, a la larga, esto me va a quedar de la siguiente forma. En el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo, lo que me va a quedar es prácticamente, ¿ya? Me va a quedar una expresión de lo que sería menos 4 veces x. En el lado derecho, lo que me va a quedar es una expresión de menos 32, ¿ya? Y al resolver esto, me va a quedar que x es igual a 8. Entonces prácticamente ya avancé un poco más rápido porque en teoría son los mismos pasos que nosotros tenemos que realizar en la parte de acá. Es decir, tenemos que sumar las x con las x, los que están solitos con sí mismos, es decir, los valores que no tengan ninguna variable se suman con sí mismo y así sucesivamente dependiendo de los casos. ¿Ya? Entonces, dicho esto, pasamos a la parte un poco más compleja que les suele llegar a tener ustedes. Y es con respecto a lo que sería la parte de despejes, ¿ya? Ya dentro de este apartado como tal, solo vamos a resolver uno de los preguntas, uno de los literales, ¿ya? Más que todo para que me entiendan la idea. Y en este caso, ya la que vamos a resolver es el literal C, porque considero que es la que más completa está, por así decirlo, para que entiendan lo que es realmente despejar. ¿Qué es lo que me dice el literal C? El literal C me dice que Y es igual a menos G, todo esto dividido para B, X al cuadrado, todo esto para X al cuadrado. Aquí viene la cuestión, ¿qué significa despejar? Como les dije, despejar significa que le vamos a tener que dejar solita a una de las letras que me está indicando el problema. En este caso, el problema me está indicando que le dejemos solita a la letra V. Entonces, despejar siempre hace referencia a que ustedes tienen que dejar solita a una sola de las letras. Es decir, no tiene que estar acompañado de nada. No tiene que estar acompañado ni de esta B, ni de esta G, ni de esta X al cuadrado, ni de este cuadrado, de absolutamente nada. Tiene que estar solita esta V. ¿Ya? Eh, Esto es importante, sumamente importante, que ustedes tengan claro el concepto de despejar, porque muchos de los problemas que vamos a trabajar dentro de la parte de física como tal, siempre vamos a tener que despejarlos, es decir, siempre vamos a tener esa parte de que prácticamente nosotros vamos a tener que despejar alguna ecuación dependiendo del tipo de fenómeno físico que nosotros estemos analizando. Porque a veces nos van a pedir encontrar tiempos y esos tiempos se encuentran dentro de otras ecuaciones. Entonces esas ecuaciones yo tengo que al final despejar la variable tiempo para llegar a la respuesta. A veces voy a tener que despejar la velocidad. Esa velocidad se encuentra dentro de lo que son prácticamente otras ecuaciones y tengo que dejar solas a esa variable para encontrar su respuesta. A veces tendré que encontrar aceleraciones, a veces tendré que encontrar posiciones, a veces tendré que encontrar desplazamientos. Todo dependerá del tipo de contexto que nosotros estemos trabajando y a la final prácticamente en base a eso tendremos que definir como tal qué tipo de despeje vamos a realizar. Ya, entonces en este caso también incluso me podría haber dicho despeje X o despeje A o despeje G. ¿Ya? Entonces, yo puedo tener un montón de alternativas de despeje, pero en este caso me está diciendo que despejemos la variable u, ¿ya? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Nuevamente, nosotros nos damos cuenta de que tenemos aquí, tenemos una división, ¿ya? Entonces, primerito resolvemos esa división. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que y va a ser igual a que multiplica a b por v al cuadrado menos g por x al cuadrado, todo esto dividido
para lo que sería b por b al cuadrado. ¿Ya? Nuevamente, ¿qué es lo que hicimos? Si ustedes recuerdan la regla, teníamos a sobre b menos b sobre d, perdón, a sobre b menos c sobre d, que esto va a ser igual a por d menos c por b, todo esto para b por d, ¿ya? Entonces, ¿quién es mi d en esta expresión de aquí? Es 1, ¿ya? Porque yo estoy dividiendo a sobre 1. Cada vez que ustedes no tengan ningún término por debajo, ese término por el que le vamos a reemplazar es como si fuera simplemente 1. ¿Quién es mi d? Es toda esta expresión de aquí. b por v al cuadrado, ¿ya? A prácticamente está como a. ¿Quién es mi c? Gx al cuadrado. Entonces a por b es a por u por b al cuadrado, c por d es g por x al cuadrado y b por d en este caso sigue siendo b por v al cuadrado, ¿ya? Entonces, una vez llegado a ese punto, ya sabemos qué es lo que tenemos que realizar. Tengo que multiplicar un v al cuadrado aquí, y en esta zona de aquí tengo que multiplicarle también por un v al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar a la larga? Esto me va a quedar como y, que multiplica a b por v al cuadrado, que va a ser igual a por b por v al cuadrado menos g por x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, prácticamente ya se está cumpliendo lo que nosotros estamos mencionando. Dicho esto como tal, ¿a quién debo de dejar yo solito? Es a este v al cuadrado. Entonces, esta expresión de aquí es la que voy a pasar a restar al otro lado. ¿Por qué menciono que yo voy a pasarla a restar? Por lo que ya vimos. Entonces, aquí me va a quedar menos a por v al cuadrado, aquí menos a por v al cuadrado, se va y se va. ¿Y qué es lo que me queda? Este a por v al cuadrado, ¿ya? Entonces, me va a quedar y por b por v al cuadrado menos a por b por v al cuadrado, que va a ser igual a menos g por x al cuadrado, ¿ya? Llegado a este punto de aquí, ahora sí tenemos que acordarnos un poco de factorización, ¿ya? El hecho de despejar no significa que simplemente vamos a tener que utilizar las reglas de la álgebra, no, sino que el hecho de factorizar significa que también perdón, el hecho de despejar significa que nosotros también vamos a tener que tomar en cuenta, tomar en consideración un poco de las reglas de factoreo, ¿ya? Entonces, ¿qué regla de factoreo voy a utilizar aquí? Lo que nosotros conocemos como el factor común. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa este factor común? A ver, si yo tengo una expresión de AB más una expresión de BC, ¿ya? Si se dan cuenta, hay algo que estos dos términos tienen en común. Y lo que tienen en común estos dos términos es el valor de B. Entonces, este valor de B puede salir de toda la expresión y prácticamente me puede quedar como B de A más C. ¿Ya? Es decir, la multiplicación del factor que tienen en común por los términos que tenía en común dicho factor. Ya eso es lo que significa el factor común. Entonces, si nosotros vamos a esta expresión de aquí, ¿qué es lo que tienen en común ambos términos? El v al cuadrado. Es decir, que esto prácticamente se puede expresar como v al cuadrado de y por b menos a por b. ¿Ya? Hay otro término que también tienen en común si nosotros nos podemos dar cuenta, y en este caso el término que también tienen en común es el término b. Pero en este caso, por la opción de respuesta, por cómo nos lo están dando, no lo vamos a utilizar como factor común. Ya simplemente vamos a considerar como factor común al término que nos interesa despejar. En este caso es el valor de v. ¿Ya? Esto tiene que ser igual a menos g x al cuadrado. ¿Ya? Dicho esto, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer nuevamente. Tenemos que colocar y por b de a por b y acá y por b menos a por b. Esto se va a simplificar y va a quedar expresado de esta manera, ¿ya? Entonces me va a quedar v al cuadrado que va a ser igual a menos gx al cuadrado, todo esto dividido para y por b menos a por b, ¿ya? Pero ojo, el hecho de que ya esté solita la v, como nosotros queríamos despejar v como tal, ¿ya? No significa que ya hemos terminado el problema. Como les mencioné al inicio, no tiene que estar acompañado de absolutamente nada. Entonces, si aquí tiene un cuadrado, ese cuadrado también tiene que desaparecer. No tiene que estar dentro del sistema como tal, ¿ya? Si aquí estuviera, por ejemplo, yéndonos a casos más extremos, con un logaritmo natural, ¿ya? Este logaritmo natural también tiene que desaparecer. Si estuviera acompañado de un seno, este seno tiene que desaparecer. Es decir, que yo tengo que buscar la alternativa
para hacer desaparecer ese tipo de expresiones que yo estoy presentando en este momento, ¿ya? Entonces, este cuadrado, vuelvo y repito, tiene que desaparecer. ¿Y cómo hago yo desaparecer un cuadrado? Fácil. Agregando una raíz cuadrada. Esta raíz cuadrada que yo acabo de colocar, a mí me va a permitir simplificar este cuadrado de aquí con este raíz cuadrada y al final prácticamente me va a quedar menos g por x al cuadrado, ¿ya? Todo esto para y por b menos a por b, ¿ya? A ver, si ustedes ya vieron un poquito de prácticamente, si ustedes ya vieron un poquito prácticamente dentro de la parte de matemática, ¿ya? ¿Cómo despejamos? Bueno, si es que también lo vieron, esta parte de aquí, cuando nosotros hacemos esta eliminación, realmente lo que se queda aquí es un valor absoluto. Y por eso muchas veces ustedes han visto que se dice que las raíces se expresan como más menos. Lo bueno de la física es que nosotros ignoramos esa situación, ¿ya? Es decir, que nosotros ignoramos este más menos por ciertas razones, que eso lo vamos a ver mucho más adelante, ¿ya? Cuando veamos un poquito en la parte de vectores. Dentro de la parte de vectores vamos a entender el por qué nosotros ignoramos ese tipo de situaciones, ¿ya? La ventaja adicional a esto es que, como les mencioné a ustedes, aquí dentro de la rama de física, por el momento, ojo, aquí en la física de prepolitécnico, ustedes no van a trabajar, es decir, no van a tener que despejar ecuaciones bien complicadas que tengan que ver con el seno, con el coseno, nada. Eso ustedes lo van a ver dentro del área de como esté dentro del área de física, perdón, dentro del área de matemática. Las pocas ecuaciones que nosotros vamos a despejar son muy sencillas, pero eso ya lo iremos viendo un poquito más adelante dentro de los ejercicios cómo despejar, ¿ya? Conclusión, ¿qué es un despeje? Es a la variable que me está pidiendo despejar, es dejarle completamente solita, es decir, que no esté acompañado de nada, de ningún cuadrado, de ningún logaritmo, de ningún exponente, absolutamente de nada, solo que esté la variable ahí solita, sola, sola, sin nada, ¿ya? Y todo lo demás tiene que pasar al otro lado. Entonces, ¿cuál es la respuesta de este problema? Es esta expresión que nosotros tenemos aquí. Entonces resulta que v ha sido igual a la raíz cuadrada de menos g por x al cuadrado dividido para y sobre b menos a por b. ¿Ya? Listo, chicos. Hasta ahí. ¿Tienen tal vez alguna pregunta? Buenos días. Tal vez podría poner otro ejercicio similar. Ya. Hagamos otro de aquí mismo. ¿Ya? Hagamos el literal b. Ya. Hagamos rapidito el literal b. ¿Ya? A ver, para el literal b, prácticamente, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que encontremos el despeje de lo que sería ax. ¿Ya? Entonces nos dice que dejemos solito a ax. Y esto es sumamente sencillo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? A todo lo que no sea ax lo vamos a pasar al otro lado. Es decir, que va a quedar x menos x sub 0, ¿ya? Menos b sub x por t. Y esto que va a ser ax sobre 2. Todo esto para t al cuadrado, ¿ya? Entonces, dicho esto, prácticamente vamos a pasar a multiplicar este 2. Y me va a quedar todo esto como 2 veces que multiplica x menos x sub 0 menos b o xt, ya, que a la larga esto va a ser igual a xt al cuadrado. Y como yo quiero dejarle solito a x, es decir, yo quiero dejarle sin nada, absolutamente sin nada, ya, prácticamente le despejo y me va a quedar que ax es igual a 2 veces x, que multiplica menos x sub 0, menos b o xt, ¿ya? Todo esto dividido para t al cuadrado, ¿ya? Y este sería el despeje de esta expresión de aquí. Entonces, nuevamente, volvemos a lo mismo, que le estoy dejando solito
absolutamente sin nada, ¿ya? Es decir, sin ningún acompañamiento, sin nada que le acompañe a la variable que me está pidiendo despejar, ¿ya? Esto al inicio tal vez sí puede resultar un poco tedioso para muchos de ustedes porque muchos de ustedes no tenían esa noción de despeje, pero luego con la práctica se va haciendo mucho más fácil, ¿ya? Dicho esto, prácticamente como los mismos ejercicios de aquí tienen que ver casi con todo lo que hemos visto, ¿ya? Y el resto de ejercicios tienen que ver un poco más separados de mi área, como les había dicho, es decir, que tienen que ver un poco más dentro del área de geometría, ¿ya? Eso lo van a ver un poco más a profundidad en la parte de geometría, ya, o sea, se separa mucho de mi parte, ¿ya? Lo que más me interesaba era esta parte de aquí. Ahora sí, con la segunda clase, como les había mencionado, la clase se dividía en dos. Ahora sí nos vamos a meter un poco como tal, hablando ahora sí de lo que sería lo que nos incumbe a nosotros dentro de la parte de física, ¿ya? Dentro del área de la física como tal, cuando nosotros nos podemos estudiar ese tipo de conceptos, siempre debemos de tener un método para el estudio. Ya siempre debemos de tener muy claro qué vamos a seguir, qué procedimientos vamos a realizar para proceder a realizar un cierto tipo de experimento. Entonces, muchos de los conceptos físicos que se tienen hoy en día, ya sea velocidad, ya sea aceleraciones, ya sea vectores, todo, siempre nació de un cierto método. Es decir, siempre se tiene un recetario, por así decirlo, de qué debemos de plantearnos, de qué debemos de realizar para prácticamente poder resolver un fenómeno físico o prácticamente resolver un cierto experimento con respecto a algún fenómeno físico. Dicho eso, nace lo que nosotros conocemos como el método científico, ¿ya? Listo. Primero vamos con la cuestión más importante. El hecho de que se llame método científico no significa que prácticamente solo lo puedan realizar personas que son científicas. No, no, no. Es un método como tal, planteado por científicos, valga la redundancia, pero cualquier persona que esté dispuesto a realizar cualquier tipo de experimento, por así decirlo, puede utilizar este método. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste dicho método? En primer lugar, este método como tal es un proceso, ¿ya? Pero este proceso tiene que ser sumamente ordenado. Es decir, que ustedes no pueden irse a lo loco a hacer este proceso como tal. Yo les voy a poner un ejemplo más adelante por qué me refiero a esto del proceso, ¿ya? Adicional a esto, también tiene que ser sistemático. ¿Qué significa sistemático? Es un sinónimo como tal de ordenar. Es decir, que cuando ustedes plantean sistemático, quiere decir que ustedes van a tener un orden que seguir. Ya. Entonces estos dos temas o estos dos conceptos como tal prácticamente están relacionados uno con el otro. A ver, entonces, ¿qué es lo primero que ustedes hacen en la mañana? ¿Ya? Entonces, sistemático significa que prácticamente ustedes se van a plantear un orden a seguir y prácticamente al decir ordenado deben de cumplir ese orden que están planteando, obviamente. Entonces, un ejemplo muy básico, ¿qué es lo primero que hacen al despertar por las mañanas? Abren los ojos, ¿ya? Y luego se levantan de la cama. No pueden hacerlo al revés, levantarse de la cama sin abrir los ojos porque obviamente se van a llegar y se van a tropezar. Entonces eso significa que esto es un proceso ordenado y sistemático. Siguen un esquema, es decir, ustedes plantean un esquema y ese esquema lo deben de seguir ordenadamente. Y ahí les voy a explicar más adelante con un ejemplo mucho más práctico el por qué. ¿Ya? ¿Dónde se ocupa esto o dónde se utiliza esto? Este método científico es usado principalmente, ¿ya? Cuando lo que nosotros queremos es observar fenómenos. Dentro del laboratorio de mecánica newtoniana, cuando ustedes pasen a lo que sería prácticamente su primer semestre, ¿ya? Eh, uno de los ejemplos más sencillos que les hacen plantear, o una de las prácticas más sencillos, es lanzar una moneda al suelo, ¿ya? Eso es un fenómeno, ¿ya? Ese fenómeno también lo vamos a estudiar aquí, cómo se conoce este fenómeno de lanzar un objeto hacia el suelo. Entonces, prácticamente siempre vamos a utilizar este tipo de métodos cuando nosotros queramos determinar un cierto fenómeno que queramos estudiar. Luego de nosotros plantear cuál es el fenómeno que tenemos que realizar, ya viene la parte más fundamental, que es formular preguntas. ¿Ya?
¿A qué me refiero con esto de formular preguntas? Es decir, que prácticamente ustedes tienen el ejemplo de que están lanzando la moneda al suelo, ¿ya? Y vienen las preguntas de ¿por qué la moneda se cae? ¿Por qué la moneda no se detiene de la nada por aquí? ¿Ya? ¿Por qué la moneda, si es que yo le lanzo de una mayor altura, se demora más tiempo que si es que le lanzo de una menor altura? ¿Ya? Si es que, ¿qué pasa si es que yo lanzo una moneda más liviana que otra moneda? ¿Por qué se demora una en llegar más tiempo? ¿Por qué se demora uno menos tiempo que la otra? ¿Ya? Eso se hace la parte de plantear preguntas, ¿ya? Luego viene la parte más importante, que es hacer una hipótesis. Esto no les voy a explicar un poquito más adelante. Luego viene la parte de experimentar. Y por último, tienen que llegar a ciertas conclusiones. Ya. Para esto yo les voy a contar prácticamente un poquito de lo que yo hago aparte de dar clases. Ya. A ver, dentro de la universidad como tal, yo trabajo también en lo que es el laboratorio de transferencia de calor, ¿ya? Entonces actualmente trabajo dentro de investigación, dentro de la área de investigación. Este método como tal es muy utilizado cuando ustedes ya deciden salir al mundo laboral y ustedes deciden tomar un camino. Y ese camino puede ser el camino de la investigación. Entonces, ustedes van más adelante a medida de que van avanzando los semestres, van a encontrar que muchos ingenieros como tal tienen publicaciones, especialmente los profesores que les den materias de carrera. Esas publicaciones son conocidas como papers, ¿ya? Entonces esos papers salen del resultado de ciertas investigaciones. Entonces, vuelvo. Una de las siguientes cosas es que, como les menciono, yo trabajo dentro del área de transferencia de calor. Entonces, nació un incógnito, o nació una pregunta, por así decirlo, ¿ya? Dentro del ámbito de la ingeniería mecánica, que es lo que yo estoy estudiando actualmente, ¿ya? Existe algo que se conoce como los intercambiadores de calor, y ahí esos intercambiadores de calor siempre tienen un cierto mecanismo, por así decirlo, que se conocen como los deflectores. Ya, entonces los deflectores son unas tapitas que están con unos huequitos por aquí, y por esos huequitos lo que hace es pasar unos tubitos, ya que va a pasar por ahí líquidos, ya sea fríos, calientes, y por afuera de esos tubos van a pasar otros líquidos. Ya no me voy a meter mucho en detalles de ese tipo de cosas. Lo que quiero que entiendan es que los deflectores son unas tapitas por las cuales están pasando unos tubos por los cuales por esos tubos pasan un cierto fluido, ya sea que ese fluido esté frío o esté caliente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el propósito de estos deflectores? Estos deflectores como tal tienen el propósito de que el fluido vaya mucho más rápido, por así decirlo, y un fluido al hacer mucho más rápido, lo que va a provocar es que el fluido se caliente de mejor manera. Y de aquí viene la cuestión. Existen una infinidad de deflectores, ¿ya? Muchos deflectores. Y nosotros hicimos la hipótesis de qué es lo que pasara si estos deflectores, como les pongo aquí, se conocen como deflectores normales. Es decir, que los deflectores están así, normalitos, sin ningún cambio. ¿Ya? Entonces nosotros partimos de la hipótesis. ¿Qué pasaría si nosotros prácticamente no colocamos deflectores normales, sino que colocamos deflectores helicoidales? ¿Qué son los deflectores helicoidales? Prácticamente forman esto, una hélice, ¿ya? Y por esta hélice de aquí, ¿ya? O bueno, por esta helicoidal de aquí, van a pasar los tubos, ¿ya? Esa fue la pregunta que nosotros nos hicimos. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros colocamos estos helicoidales de aquí, ¿ya? Y la hipótesis fue la siguiente. La hipótesis fue que prácticamente nosotros dijimos, en teoría, estos deflectores lo que van a generar es que el fluido vaya mucho más rápido y por ende el fluido se caliente mucho más a comparación de colocar prácticamente lo que serían los deflectores normales. Puede que la hipótesis sea cierta, puede que la hipótesis sea falsa, ¿ya? No hay ningún problema en ese sentido. ¿Por qué les menciono esto? Porque dentro de una de las preguntas que ustedes tienen dentro de la hoja de trabajo les dicen que si la hipótesis falsa se rechaza. No, no, no. Ya puede que nosotros estemos equivocados, puede que nosotros estemos en lo correcto al plantear esta hipótesis que al colocar deflectores helicoidales, prácticamente esos deflectores helicoidales van a calentar mucho más al fluido, ¿ya? ¿Y cómo nosotros llegamos a esa conclusión?
o cómo nosotros llegamos a decir si es cierto, no es cierto nuestra hipótesis que nosotros estamos planteando a través de los experimentos. Entonces, nosotros tenemos un banco de tubos, obviamente no tengo las fotos aquí, sino si les mostrará. Ya, la siguiente clase les muestro prácticamente para que vean cómo está armado ese banco de tubos y cómo está armado nuestro intercambiador de calor, ¿ya? Entonces, prácticamente nosotros tenemos el banco de tubos, es decir, nosotros tenemos lo que sería nuestro banco de tubos como tal, y en ese banco de tubos, o en ese banco de prueba, por así decirlo, es donde nosotros armamos los equipos, conectamos el intercambiador de calor, seteamos los programas con ciertos parámetros establecidos y hacemos los diferentes experimentos. Luego de hacer esos experimentos, que todavía no acabamos porque falta hacer un experimento más, llega la parte de las conclusiones. Y ahí en las conclusiones es cuando nosotros decimos, la hipótesis que planteamos fue correcta, no fue correcta y por qué razones no fue correcta. Y eso es lo bonito del área de la investigación, que prácticamente nosotros podemos llegar a una conclusión y otra persona cualquiera pueda venir y nos pueda refutar esta conclusión y decir, ¿saben qué? Lo que ustedes están haciendo está mal porque están olvidando de considerar este parámetro, y nosotros decir, ah, cierto, tiene toda la razón, o está mal, o tú estás equivocado y yo te vuelvo a refutar el por qué estás equivocado, ¿ya? Y las conclusiones van en base a lo que experimentamos y en base a las hipótesis. Entonces vuelvo y repito, siempre que ustedes vayan a plantear una hipótesis, puede que esa hipótesis esté mal y puede que esa hipótesis esté bien, pero el hecho de que esté mal no significa que ustedes tengan que desechar por completo esa hipótesis como tal, sino que prácticamente ustedes tienen prácticamente la potestad de seguir investigando, de seguir mejorando y tal vez tracen otro camino y lleguen a descubrir algo mucho mejor que sea mucho más eficiente, mucho más eficaz. Entonces, la importancia del método científico. El método científico prácticamente viene en hacer preguntas. Entonces, ¿cómo nació la pregunta? Entonces, vamos a escribirle aquí el ejemplo en base a esta experiencia que les cuento, ¿ya? Entonces, lo primerito siempre, observar el fenómeno físico. Entonces, pongamos como ejemplo los intercambiadores de calor. ¿Ya? Entonces, prácticamente, ¿cuál es el fenómeno físico que nosotros vamos a observar? ¿Ya? Fenómeno físico. Entonces, como les digo, el fenómeno físico, como bien les digo, en este caso es el intercambio de calor. O, para no hacerles muy complicado, intercambio de calor significa el cambio de temperaturas. ¿Ya? Cambio de temperaturas entre fluidos. ¿Ya? Segundo, ¿cuáles son las preguntas? Como les dije, dentro de las preguntas que nosotros hicimos fue cómo mejoramos este intercambio de calor o cómo mejorar, ¿ya? El cambio de temperaturas. Esa fue la pregunta que nosotros nos hicimos. Luego viene la hipótesis. ¿Cuál fue la hipótesis? ¿Ya? La hipótesis que nosotros nos hicimos fue, si colocamos bafflets helicoidales, hay mejor intercambio de calor. Y por último, los experimentos. Y por último, también serían las conclusiones. ¿Ya? Como les digo, no les puedo decir las conclusiones como tal, porque aún nos falta de armar hacer algunas pruebas más. Y ojo con esto. Cuando ustedes vayan a hacer los experimentos, tienen dos alternativas. Bueno, más de dos alternativas quiere decir que prácticamente ustedes siempre van a tener que hacer un experimento físico, es decir, algo que se pueda tocar, algo que sea tangible, y a la vez tienen que hacer un experimento simulado, ¿ya? Esto es para que corroboren datos, para que prácticamente tengan algún tipo de aproximación a lo que está sucediendo entre la vida real con la simulación. Y la simulación es sumamente útil de utilizarlo, por así decirle, porque con ayuda de la simulación ustedes se van a ahorrar un montón de cálculos, ya, pero para hacer simulaciones ustedes tienen que tener muy en claro lo que sería prácticamente la parte física, por así decirlo, ya. Listo. Entonces, como les digo, el método científico es sumamente importante. No es
pero también depende muchas veces del tipo de camino que ustedes vayan a seguir. Entonces, les planteo este ejemplo porque es algo en el que yo estoy trabajando, no es algo como que me estoy inventando prácticamente. Ya, la siguiente clase, si quieren, les muestro cómo está el banco de tubos, porque ahorita no tengo aquí las fotos disponibles porque aún no las hemos tomado. Esta semana ya nos dedicamos a tomar las fotos como tal y hacer las últimas pruebas, ¿ya? Y obviamente nacieron más preguntas en base a eso, si es que se lo preguntan. No es que esta fue la única pregunta que nosotros nos hicimos. Por ejemplo, no sé si también salieron preguntas de qué pasaría si nosotros hacemos todos los elementos impresos en 3D. Ya, la respuesta es que nos falló, ya, porque no consideramos algunas cosas. De ahí vino otra hipótesis más, de que nosotros agregamos de bueno, no otra hipótesis, sino que fue otra pregunta de prácticamente, ahora, ¿qué tipo de material podemos utilizar para sustituir las impresiones 3D? Y ahí salieron muchas más preguntas que son bastante chéveres, la verdad. O sea, sí fue bueno, sí está siendo un proyecto súper chévere, bastante chévere, ¿ya? Dicho esto como tal, o mencionado esto como tal, ¿ya? Obviamente debemos de seguir ciertos pasos, que estos son los pasos que debemos de tener en cuenta. ¿Cuál es el fenómeno que vamos a trabajar? ¿Cuáles son las preguntas que nos vamos a hacer? ¿Cuál es la hipótesis que vamos a realizar? ¿Cuáles son los experimentos? Y prácticamente cómo vamos a llegar a las conclusiones. En pocas palabras, el método científico se resume en estos aspectos de aquí. Y dicho esto de aquí, prácticamente viene lo que se define como la teoría. ¿Qué es la teoría? La teoría prácticamente nace como resultado de varios experimentos que cumplan una misma hipótesis. Es decir, pongámoslo aquí, varios experimentos, ¿ya?, que cumplen una misma hipótesis. Ya. Entonces, es decir, nuevamente volvemos con este ejemplo. Prácticamente, si ustedes van, dicen, ya, si uno de ustedes estudia ingeniería mecánica, ahí va y dice, yo siento que lo que está planteando mi profe está mal, y vuelven a replicar el mismo experimento, es decir, vuelven a replicar el experimento bajo las mismas condiciones, bajo los mismos criterios, bajo los mismos parámetros, y prácticamente llegan a corroborar que se cumple la misma hipótesis. Ya son 2 veces que se corrobora con dos caminos distintos. Va otra persona, toma otro camino y tal, llega y cumple la misma hipótesis. Va otra persona y cumple la misma hipótesis, chac. Entonces, prácticamente a la larga, si es que después de varios experimentos se cumplen la misma hipótesis varias veces, ¿cuál es la hipótesis? Que prácticamente yo digo que si es que meto estos baffles helicoidales se va a calentar mucho más mi intercambiador se va a calentar mucho más mi sistema. Prácticamente están llegando a una teoría. La teoría es prácticamente que una hipótesis planteada después de varios experimentos se cumpla de la misma manera. Bueno, tal vez no de la misma manera, pero de significados o de relaciones muy, pero muy similares. ¿Ya? Dicho esto como tal, prácticamente ahora sí pasaríamos a la resolución de problemas. Dentro del método científico no hay nada más que hablar, simplemente es una teoría, ya como tal. Bueno, no es una teoría, como bien dice, es un método, es un recetario que se debe de seguir para prácticamente nosotros poder resolver cualquier tipo de problema que queramos, cualquier tipo de fenómeno físico que nosotros queramos estudiar, ¿ya? Y se resume en estos 5 criterios. Entonces, siempre deben de plantear cuál va a ser el fenómeno físico que quieran resolver, cuáles son las preguntas que ustedes van a plantearse, y en base a eso, cuáles son la posible hipótesis o cuál va a ser la posible solución a esas preguntas, valga la redundancia, los experimentos que ustedes van a tener que realizar y por último las conclusiones, ¿ya? Listo. Dicho esto, tendríamos esta parte de aquí. Ya. ¿Qué es lo que nos dice? A ver, nos dice, en el método científico tenemos prácticamente lo que sería las 5 alternativas. Ya, siempre en cualquier prueba o en cualquier examen que les tomen, les van a presentar lo que serían 5 alternativas de respuestas, ¿ya? Y ustedes tienen que tener muy en cuenta cuál va a ser la opción correcta, ¿ya? Listo. Entonces nos dice lo siguiente.
Vamos a leer cada una de estas alternativas de lo que tenemos y tenemos el literal A, que nos dice la experimentación no es necesaria para establecer una condición de verdad, la hipótesis no necesita ser comprobada empíricamente, la inducción y las preguntas son irrelevantes, dice la observación de un fenómeno natural se realiza después de formular una hipótesis que explique el mismo y nos dice una hipótesis puede ser comprobada como falsa mediante una comprobación empírica. Y aquí hay algunas cosas importantes que debemos de tomar en cuenta que aún no hemos mencionado por el momento, ¿ya? Primero, hagamos una aclaración rápida. ¿Qué significa empírico? ¿Ya? Cuando nosotros estamos hablando de algo empírico, nosotros estamos haciendo referencia a que esto es la experiencia que tenemos. ¿Ya? Eso significa empírico. Entonces, cuando hablamos de conocimiento empírico, que es un tipo de conocimiento que las personas pueden llegar a obtener, es prácticamente cuando nosotros estamos hablando de un conocimiento que nosotros obtenemos a lo largo de la experiencia, ¿ya? Prácticamente, ese conocimiento es muy difícil de adquirirlo, digamos, bastante complicado porque, como bien dice, esa experiencia la van obteniendo a lo largo del tiempo, ese conocimiento lo van a tener a lo largo del tiempo. Ojo con esto. Que una persona tenga conocimiento empírico no significa que sea más válido que una persona que tenga conocimiento científico. ¿Cuál es la diferencia de conocimiento científico? Siempre que nosotros estamos hablando del conocimiento científico, es el conocimiento que adquirió una persona tras haber realizado un cierto experimento. Entonces, no necesariamente un conocimiento es más importante que el otro, no, ambos son completamente válidos, es decir, que una persona puede llegar a tener la misma importancia de conocimiento con respecto al conocimiento empírico que una persona que haya adquirido conocimiento científico. ¿Ya? Dicho eso, nos dice, la experimentación no es necesaria para establecer una condición de verdad. Esto es falso. ¿Ya? ¿Por qué motivo esto es falso? Porque esto es uno de los principales parámetros o de los principales puntos importantes o puntos claves que nosotros debemos de considerar al momento de realizar un análisis científico. Ya es sumamente importante que todo análisis científico esté respaldado con un experimento. Entonces, el hecho de que por más que sepamos que una hipótesis es falsa, ya por más que nosotros la hayamos planteado y ya sabemos que el resultado va a ser falsa, yo tengo que recalcar el por qué eso es falso. ¿Y cómo recalco yo el por qué eso es falso? Con un experimento. Entonces, al decirme que este experimento no es necesario, es decir, que yo estoy dejando de lado la experimentación y prácticamente, ¿qué demuestro? ¿Cómo pruebo que esto es falso? ¿Cómo? Yo no puedo ir de la nada y decir, loquito, jaja, esto es falso. No, yo no puedo decir esto. Prácticamente es por eso que este literal A se descarta. Ahora, la hipótesis no necesita ser comprobada empíricamente. Ya. Esta es una acción posible de análisis. ¿Ya? Entonces le voy a colocar una flechita. ¿Por qué dice que no necesita ser comprobada empíricamente? Como les acabé de mencionar, una hipótesis puede ser resuelta con un conocimiento empírico o un conocimiento científico. Es decir, yo puedo tomar cualquiera de esos dos caminos, ¿ya? Entonces, por cualquiera de esos dos caminos yo puedo llegar a la respuesta de una hipótesis, ya sea por la experiencia que tenga una persona y esa experiencia me diga, ¿sabes qué? Tienes que hacer este experimento para demostrar que esto es falso o verdadero, o ya sea que yo plantee un nuevo experimento como tal para la resolución de ese apartado. Por eso el literal B queda como un pendiente. Ya nos dice, la inducción y las preguntas son irrelevantes para nada. Vuelvo y repito, es el mismo caso que el experimento. Plantear las preguntas para resolver el fenómeno físico es importante porque en base a todas esas preguntas que salen, es como yo voy a dar una posible respuesta para la resolución a ese problema. Entonces, las preguntas que yo me planteen son sumamente necesarias. Nos dice, la observación de un fenómeno natural se realiza después de formular una hipótesis que explique el mismo jamás. ¿Ya? ¿Esto qué es? Prácticamente esto les está explicando la teoría. ¿Ya? Pero no, cuando yo observo algo que está pasando, yo quiero entender cómo funciona ese algo. Entonces, para yo entender cómo funciona ese algo, es que me planteo la hipótesis a resolver este problema. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cómo cae una moneda como tal, es cuando me planteo la hipótesis. Yo puedo decir, la moneda está cayendo porque un caso muy
infantil, por así decirlo. La moneda está cayendo porque hay un fantasma que lo está jalando, ¿ya? Esa es la posible explicación que yo me estoy dando prácticamente a ese fenómeno físico, ¿ya? Pero no, yo no me planteo primero la hipótesis y luego de la nada me planteo primero yo no observo el fenómeno físico y de la nada me planteo la hipótesis, sino que primero observo el fenómeno físico y luego me planteo la hipótesis del por qué sucede ese fenómeno físico, ¿ya? Entonces, aquí como lo presenta, prácticamente se encuentra al revés. Si aquí me lo hubiera planteado de que primero observo el fenómeno físico y luego planteo la hipótesis a resolver de ese fenómeno físico, ¿ya? El literal D hubiera sido la respuesta correcta, ¿ya? Y por último tenemos, ¿ya? Y por último nosotros tenemos lo que sería el literal E. Nos dice, una hipótesis puede ser comprobada como falsa mediante una comprobación empírica. ¿Ya? Sí, de hecho, sí. Como les dije, a veces la experiencia puede llegar a pesar más que un método científico, ¿ya? Entonces, prácticamente el literal es la respuesta correcta. Entonces, puede que llegue una persona que ya haya trabajado mucho tiempo y nos diga, lo que estás haciendo no te va a funcionar por estos motivos, ¿ya? Y eso ya es un conocimiento empírico, ya es una comprobación empírica. Entonces, el señor tiene razón, hacen el experimento y ¡tas! Resulta que la persona que ya tiene conocimiento tenía toda la razón. Entonces, resultó que es falso. Entonces, el empírico, junto con el método científico, que es prácticamente hacer el experimento, ¿ya? Ambos son válidos. Y por esa razón, porque ambos tipos de conocimientos son completamente válidos, es decir, yo puedo llegar a la conclusión de una hipótesis, ya sea por un camino, por otro camino, ¿ya? Prácticamente yo puedo demostrarlo porque ambos son completamente válidos. Conclusión de esto, no importa que una persona no tenga conocimiento científico, sino que tenga conocimiento empírico. Ambos tipos de conocimientos son sumamente válidos y por ambos caminos nosotros podemos demostrar una hipótesis, ya sea verdadera, ya sea falsa. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí, ¿alguna pregunta de todo lo que hemos visto hasta el momento, de todo lo que hemos hablado por el momento? Vamos con la siguiente preguntita, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que nosotros acabamos de ver? Nos dice la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una hipótesis y una teoría? Nos dice, las hipótesis no se pueden comprobar, las teorías sí, eso es falso. Porque nosotros acabamos de decir que una hipótesis puede ser o bien verdadera o bien falsa. Pero obviamente para llegar a esa conclusión nosotros tenemos que demostrar el porqué. Y obviamente las teorías ya son una comprobación de que una hipótesis se cumple varias veces. Entonces, ambas, es decir, tanto la teoría como la hipótesis están relacionadas. La hipótesis yo la compruebo y si se comprueba un montón de veces más, ya se cumple, se convierte en teoría. Pero obviamente esa teoría ha sido demostrada con anterioridad o ha sido comprobada con anterioridad. Por lo tanto, prácticamente se descarta. Nos dice, la hipótesis es otra manera de suponer y la teoría otra forma de adivinar. Las teorías y las hipótesis jamás son adivinanzas. Prácticamente tienen un proceso para llegar a una conclusión como tal. Entonces, prácticamente yo no puedo adivinar una teoría, yo no puedo adivinar una hipótesis, sino tengo que desarrollar un proceso. Nos dice, las teorías tienen sustento experimental, las hipótesis aún no, jamás. Tanto de dónde, vuelvo y repito, la teoría está relacionado con hipótesis. Si una hipótesis se cumple varias veces, se convierte
en teoría. Entonces, que una no se cumpla, es decir, si no se cumple una hipótesis, prácticamente yo puedo plantear otra hipótesis más, luego puedo plantear otra hipótesis más para llegar a una teoría. Pero si ya no se cumple una hipótesis, significa que no se va a cumplir una teoría que yo estoy formando. Por lo tanto, ya, el hecho de que me diga que las teorías tienen sustento experimental y las hipótesis aún no, eso es falso, porque para yo llegar a una teoría, tuvo que haber pasado por varias hipótesis, que esas hipótesis tuvieron que haber pasado por varios experimentos, y esos experimentos al cumplirse varias veces, es decir, al yo replicarlo muchas veces, vuelve y se convierte en una teoría. Y ahora nos dice, las teorías tienen muchas hipótesis y las hipótesis son una sola teoría, y tanto hipótesis como teorías tienen que ser aceptadas. Ya. El literal E también se descarta. Vuelvo, ¿por qué razón? Porque como les dije, las hipótesis prácticamente pueden llegar a ser falsas. Es decir, que yo puedo plantear una hipótesis y resulta que esa hipótesis que me estoy planteando está en lo incorrecto y resultó ser falsa, entonces no tiene que ser aceptada completamente. ¿Ya? Puede que parte de esa hipótesis sea una verdad y media. Y luego viene la siguiente. Las teorías tienen muchas hipótesis y las hipótesis son una sola teoría. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Esto es un poco confuso, sí. ¿Por qué motivo? Cuando yo me planteo muchas hipótesis, de esas hipótesis yo puedo llegar a una sola teoría. Por ejemplo, la teoría de la caída libre. ¿Ya? Entonces, dentro de la caída libre prácticamente hay muchas hipótesis por detrás. Es decir, como les mencionaba. ¿Qué significa la caída libre? El mismo ejemplo que les mencionaba de tirar una moneda al suelo. ¿Qué significaba esa moneda al suelo? A ver, si yo lanzo una moneda más pesada que la otra, ¿por qué esta se demora más que la anterior? ¿Ya? Y yo puedo decir que la hipótesis tiene que ver esto con respecto de la masa. Pero a la larga, todo esto se engloba dentro de una sola teoría. Entonces, la teoría de la caída libre puede tener muchas hipótesis como tal, pero a la larga, todo eso, ¿en qué se resume? En una sola teoría como tal. ¿Ya? Entonces, vuelvo y repito, la teoría y la hipótesis están relacionadas una con respecto de la otra. Al yo plantear varias hipótesis, puedo llegar a descubrir una nueva teoría. ¿Ya? Y esa teoría engloba varias hipótesis que están relacionadas una con respecto de la otra. ¿Ya? Listo, chicos, hasta ahí. ¿Tienen tal vez alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro, algo que quieran que les vuelva a repetir? Ya. Vamos con la siguiente. Nos dice, de acuerdo con lo que se conoce acerca del método científico, ¿qué quiere decir que la evolución sea una teoría? En este caso, la respuesta correcta ya la podemos ver, que es el literal A, que ha sido reiteradamente comprobada. ¿Qué es lo que definimos como teoría? Varios experimentos que cumplen una misma hipótesis. Es decir, que varias veces se experimenta con la misma hipótesis y estamos llegando a la misma conclusión. Es decir, que estamos repitiendo un montón de veces lo que prácticamente se define como teoría. Ya, entonces yo replico varias veces un experimento como tal, ya prácticamente si esa hipótesis o ese experimento llega a la misma conclusión muchas veces, varias veces, ya prácticamente se convierte en teoría. Y es por eso que nosotros hoy en día tenemos la teoría de la evolución, ¿ya? Ya saben, Charles Darwin plantea la teoría de la evolución, ya que obviamente viene esa teoría de mucho más atrás, ¿ya? Pero la más conocida hoy en día es la teoría de Charles Darwin. Saben la historia. Charles Darwin viaja a Galápagos, se da cuenta de que cada una de las especies que habitan las Islas Galápagos tuvo distintos tipos de cambios en su aspecto físico debido a que prácticamente las condiciones o la zona en las que vivían tuvieron que adaptarse para poder alimentarse, para poder sobrevivir, y eso lo definen como evolución. Entonces, ¿qué es la evolución? Es adaptarse a las condiciones en las que nosotros vivimos rodeados, y eso lo comprobó Charles Darwin con distintos experimentos. Tiene, por ejemplo, lo que son
tiene, por ejemplo, las tortugas Galápagos. Hay tortugas que tuvieron que estirar mucho más su cuello por el hecho de que los alimentos se encontraban a alturas mucho más grandes, a comparación de otras tortuguitas que prácticamente tenían el cuello mucho más chiquito porque el alimento que ellos consumían estaba mucho más cercano a sus bocas. Entonces no tenían esa necesidad de alzar los cuellos enormemente. ¿Ya? Entonces es por eso que eso se conoce como una teoría, porque prácticamente después de varias hipótesis se llega a una misma conclusión. ¿Cuál fue la hipótesis? La hipótesis fue que los animales se adaptan o cambian su forma física dependiendo a las condiciones geográficas que ellos están rodeados, es decir, cómo consiguen su alimento, cómo sobreviven, y es por eso que prácticamente tienen distintos rasgos, que tienen distintas características o rasgos físicos, un animal que es completamente el mismo a comparación de otro animal, ¿ya? Vuelvo y repito con el ejemplo de las tortugas, ¿ya? Listo, chicos. Hasta ahí. ¿Tienen tal vez alguna pregunta? ¿Ya? Y vamos con lo último. Ya que es lo que nos dice. Un investigador aplica correctamente el método científico a partir de sus resultados y concluyó que su hipótesis era incorrecto, por lo que, y ahí nos dice, ya no puede aplicar el método científico en un proyecto futuro, debería haber diseñado mejor el experimento de tal forma que los resultados sustenten su hipótesis. Al comunicar los resultados con la comunidad científica, se tiene que decir que la hipótesis se cumplió, cometió un error al analizar los resultados, ya que la hipótesis nunca puede ser incorrecta, o si la hipótesis era algo que no había planteado antes, se ha avanzado en el proceso de encontrar una explicación válida. ¿Ya? Listo. A ver, ¿qué es lo que yo les mencioné? Les dije, el hecho de que planteemos una hipótesis no significa que las hipótesis siempre van a ser verdad. Pueden ser falsas. Y es lo mismo que nos está planteando aquí. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que nos dice el literal A? ¿Ya no puedo aplicar el método científico en un proyecto futuro? No. No es que el método científico haya fallado. Pueden existir varios factores, ¿ya?, que hayan fallado. Les cuento nuevamente una experiencia que tuve, nuevamente con esta investigación. Al inicio, nosotros no consideramos algo. Y cuando nosotros mandamos el fluido, tuvimos un montón de fugas, muchas fugas. Y esas fugas tuvimos que solucionarlas después. O sea, no tuvimos una consideración para el tema de las fugas y cuando tuvimos que volver a diseñar los elementos que conforman ese intercambiador de calor, tuvimos que añadir algo para que dejen de existir esas fugas. Entonces, el hecho del método científico no significa que lo planteamos mal, sino que nosotros tal vez no consideramos ciertos aspectos que deberíamos de haber considerado y es por eso que a la primera nos falló el experimento. Entonces, no es el hecho de que nos haya fallado la hipótesis y ni siquiera llegamos a concluir la hipótesis porque no podíamos hacer el experimento como tal, porque desde el inicio falló. Entonces, no es que aplicamos mal el método científico, sino que prácticamente no estamos tomando en consideraciones todo el panorama global, es decir, todo lo que nos engloba como tal. Por ende, el hecho de que nos falle una hipótesis a la primera no significa que el método científico ya no se pueda aplicar más y que es un método que está mal, no, sino que podemos volver a replantear nuestra hipótesis y podemos volver a trazar un mejor camino para llegar a concluir. Por ende, el literal A se descarta. Ahora, ¿debería haber diseñado mejor el experimento de tal forma que los resultados sustenten su hipótesis? Puede ser. Es lo mismo que les acabo de comentar en este momento. Nosotros no consideramos esto de las fugas y tuvimos que replantear nuevamente el hecho de volver a hacer el experimento como tal. Pero aquí viene la cuestión. El hecho de que nosotros mejoremos el experimento no significa que ahora las cosas van a ser verdaderas, sino que prácticamente ahora puede que las cosas sean falsas o puede que sí volvamos a llegar a tener conclusiones verdaderas. Entonces podemos llegar a tener nuevamente el mismo camino. Entonces no necesariamente el hecho de yo mejorar el experimento significa que yo voy a tener unos mejores resultados que lleguen a concluir mi hipótesis. No, no, no. No que prácticamente pueden llegar a seguir siendo falsos, ¿ya? Aquí viene, esto es importantísimo, ¿ya? Fue importante esto que les voy a decir ahorita. Si ustedes deciden hacer investigador, publiquen los datos reales que obtengan, ¿ya? Les voy a contar el porqué.
Yo tuve un profesor que, bueno, el tema de los papers tiene su complicación, pero se dividen en lo que se conoce como papers Q1, Q2, Q3, Q4, ¿ya? Estos Q1, Q2, Q3, Q4 significa el grado de importancia que tiene tu paper, ¿ya? Entonces, yo tuve un profesor que él se jactaba que tenía varias publicaciones Q1, ¿ya? Es decir, las Q1 son las publicaciones o son los papers más top que tú puedes llegar a tener, o sea, prácticamente son lo mejor de lo mejor. Es decir, que tú estás en la alta, por así decirlo, en la alta sociedad de los investigadores, porque tus investigaciones son súper que buenas, ¿ya? Las Q4, las Q3 son investigaciones muy livianitas, es decir, que no tienen tanto impacto en el ámbito ingenieril, por así decirlo, en la comunidad científica. Entonces se trataba con eso de que él tenía las Q1, sus publicaciones Q1. Entonces un día dentro del laboratorio, cuando yo todavía era estudiante de los semestres más bajos, nos tocó replicar el experimento que él había hecho. Ya, entonces era para comparar. Y resulta y acontece que prácticamente llegamos a obtener otros resultados y replicamos el experimento tal cual él lo había planteado, es decir, con las mismas condiciones, bajo los mismos parámetros, con los mismos seteos que él hizo y llegamos a otros resultados. Y dijimos, posiblemente nos equivocamos en algo. Chuta, dijimos, volvimos a repetir el experimento. Y volvemos a obtener los mismos resultados similares a los que tuvimos la primera vez. Entonces ahí ya dijimos, algo está raro. Y obviamente nos pusimos a revisar y resulta que él tenía datos fraudulentos, es decir, que él había modificado los datos para que coincida con lo que él estaba planteando y que su hipótesis sea correcta, ¿ya? Resulta que le cayó una demanda, fue despedido de la universidad por, se me fue el cargo, por, bueno, tiene un nombre, ¿ya? Pero por fraude de datos. Entonces, si ustedes llegan a obtener datos muy raros, y eso les digo porque me ha pasado, sea cuáles sean los datos raros que ustedes obtengan, eh, digan la verdad. Así ustedes llegan a obtener un error del 300% a comparación de lo que ustedes esperaban obtener. Digan la verdad, siempre, siempre digan la verdad, ¿ya? Entonces, el hecho de que ustedes obtengan resultados que digan que la hipótesis que ustedes están planteando es falsa, no significa que esté mal, ¿ya? Prácticamente siempre tengan que decir la verdad. Entonces, por esa razón, el literal C también se descarta. No es que obtuvieron datos que no les corroboran su hipótesis, les toca modificar para decir, ve, yo sí tuve datos bacanos, entonces nada, más, ¿ya? Dice, cometió un error al analizar los resultados, ya que la hipótesis nunca puede ser incorrecta, ya. Esta literal también es de discusión, ¿ya? A ver, regálenme un ratito, chicas. Les voy a dejar de compartir la pantalla por un momento. Ya, regálenme solo unos 2 minutitos. Ya, les vuelvo a compartir la pantalla, chicos. Perdón por esa interrupción. Ya. Ahí está. Ya. A ver, listo. Como les decía, el literal D también se descarta, ya, pero es una opción de debate. ¿Por qué motivo les digo que es una opción de debate? Ya, como les dije, cometimos un error en hacer los resultados, puede llegar a pasar. ¿Ya? Si preguntaron, a ver, ya les respondo la pregunta que han hecho y déjenme terminar esto. Ya.
A ver, cometió un error al iniciar los resultados, puede llegar a pasar. Como les dije, nosotros no consideramos el tema de fugas, tocó repetir el problema. Pero el hecho de decirme que la hipótesis nunca puede ser incorrecta, se cae, ¿ya? Si aquí me hubieran planteado de que ya que la hipótesis puede ser verdadera o falsa, ahí sí esta podría haber sido considerado como la opción correcta. Ya, nosotros al analizar resultados, sí podemos llegar a cometer errores. Puede que nosotros estemos considerando algo que nosotros estemos mal y ese algo puede ser que estemos llegando a tener errores sumamente fatales. ¿Ya? Incluso podemos tener errores al momento de hacer los experimentos. Puede que hayamos hecho una mala configuración, puede que hayamos hecho, no sé, no conectamos algún cable que era necesario, que daba alguna lectura. Podemos tener un montón de cosas. Y eso nos hace que tengamos resultados erróneos o resultados muy raros, por así decirlo. Entonces toca replicar el experimento. Pero a pesar de haber replicado el experimento, a pesar de haber identificado qué es lo que posiblemente ya posiblemente esté mal o ese tipo de cosas por ahí, ¿ya? En ese tipo de cosas, a pesar de que sigamos teniendo opciones incorrectas o lleguemos a la falsedad de nuestra hipótesis, ¿ya? Significa que lo que planteamos al inicio está bien. Y por último, si la hipótesis era algo que no se había planteado antes, avanzado en el proceso de encontrar una explicación válida, sí, esa es la respuesta correcta. Si resulta que es falso la hipótesis que nosotros estamos planteando, podemos plantear otra hipótesis en base a esta experimentación. Entonces, es decir, a ver, si volvemos a lo nuestro, al ejemplo que les planteé, y resulta que colocar estos bafflets resultó ser falso, puedo yo pensar alguna otra forma y decir, a ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que los baffles ya no son así, sino que ahora tienen una forma, yo qué sé, tienen una forma de panal, por así decirlo, es decir, que le hacemos una forma de corte de panales, o qué es lo que pasaría si es que, por ejemplo, decimos que estos baffles funcionan mejor dándoles la vuelta o cortándoles a la mitad, no sé, podemos tener muchas más hipótesis, pero el hecho de que nosotros hayamos comprobado que una hipótesis es falsa, ya nosotros podemos decir o podemos tener un avance para mejorar ese tipo de conclusiones. ¿Ya? Listo, chicos. A ver, la pregunta que habían hecho, como les digo, como no reviso mucho el Teams, o sea, por más que estoy conectado en la pantalla, siempre prendan el micro. O sea, es más importante que ustedes prendan el micrófono y más les digo que prendan el micrófono porque ustedes tienen que aprender a perder el miedo a hacer preguntas, ¿ya? Créanme que mientras más preguntones son, mucho mejor les va a ir. Pero para hacer ese tipo de cosas tienen que aprender ya a dejar el miedo a hablar. Es importante que ya dejen de lado el miedo a hablar, ya sea detrás de una cámara, ya sea ante el público. Es difícil, sí, pero tienen que dejarlo de lado. A ver, la pregunta fue que prácticamente... ¿cómo se comprueba el método empírico? A ver, no hay una forma de comprobar el método empírico, porque como les digo, es la experiencia que una persona va trayendo, va adquiriendo al pasar los años, al seguir trabajando. Entonces, puede que esa persona esté mal, puede que esa persona esté en lo incorrecto, y ustedes se van a dar cuenta cuando, por ejemplo, vayan ganando experiencia. Entonces, la única forma de comprobar un método empírico, por así decirlo, es prácticamente que ustedes vayan generando experiencia y luego se den cuenta que esa persona que les está explicando algo resultó ser erróneo. Full error. Entonces, prácticamente la forma de comprobar el método empírico es que ustedes también vayan generando experiencia. ¿Ya? Listo. Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta más? Ya. Ya, chicos, entonces para terminar la clase de hoy, solo vamos a terminar de realizar un ejercicio con respecto al apartado del ángulo. Ya déjenme solo le pego. ¿Dónde está? Ya. Esto de aquí es importante, que se conoce como la ley de cosenos, que esto sí lo vamos a utilizar full, esta famosa ley de cosenos, ¿ya? Es un teorema de geometría que dentro de la física sí lo vamos a aplicar bastante, ¿ya? Y ya, antes de continuar, una compañera mía quiere decirles algo y...
chicos, ¿cómo están? A ver, les explico. Bueno, primero espero que la clase les haya agradado. Ahí el profe les explicó todo lo que tiene que ver método científico. Igual, por ejemplo, nosotros somos un curso de acompañamiento que ofrecemos todas las materias para nivelación, a excepción del lenguaje. Entonces, nos enfocamos más en las materias que suelen tener un poquito más de dificultad, que en este caso son matemáticas, química, física y geometría. Nuestro curso ofrece clases los fines de semana, es decir, una recopilación de lo que ven durante semana, así como lo hemos hecho el día de hoy. Algunas personas no lo han visto aún, pero vamos de acuerdo al sílabo, porque recuerden que el día de la prueba y el examen a todos les toman lo mismo, entonces todos tienen que tener los mismos conocimientos. Así no hayan tenido profe, tienen que tener los mismos conocimientos, entonces tengan cuidado en eso. Nuestro curso ofrece clases los fines de semana, como les comento, una recopilación de todo lo que ven durante semana, realizan deberes, así como lo están haciendo en este caso en todas las materias, deberes, controles, talleres. En algunos casos, los profes en la misma clase les suelen poner ya un ejercicio tipo prueba, ejercicios de pruebas anteriores, de exámenes anteriores, de exoneras. Y también solemos hacer clases extras previo a pruebas, exámenes, todo eso. Además, pueden acceder a tutorías presenciales o virtuales, eso ya incluye el curso. ¿Qué quiere decir? Que si tienen alguna duda, pregunta algo en específico a solventar y necesitan una tutoría que el profe les explique ahí directamente, pueden agendar las tutorías que ustedes deseen y el profe les va a explicar. Se les agrega un grupo de WhatsApp y un grupo de Teams. En el grupo de WhatsApp igual se encuentran los profes. Son grupos donde solo están los chicos inscritos. Ahí los profes, si ustedes tienen dudas, las envían por ese medio o directamente al profe y los profes les ayudan. También cuando nosotros sacamos algún curso extra, ya sea de preparación a pruebas o exámenes, los chicos que se encuentran en el curso de acompañamiento, ellos tienen acceso a ese curso. No tienen que pagar ningún costo adicional. Todas las clases quedan grabadas y los chicos que se encuentran en el curso pues tienen acceso a estas clases, todos los apuntes se suben. Si por alguna razón no pueden asistir a clases, todo esto ustedes lo tienen de material. Igual como les comento, los profes les preguntan qué les enviaron de deberes, lo realizan el fin de semana y pues ya tienen todo listo para el inicio de clases de la siguiente semana. Siempre vamos de acuerdo al sílabo o un poquito más adelantado del sílabo. No tanto, es decir, por ejemplo, si la siguiente semana van a ver un tema, el profe ya como que les da una introducción esta semana para la siguiente semana, para que ustedes vayan preparados. Por ejemplo, el tema de hoy, algunos no han visto, otros ya les mandaron de deber esto, pero ya van con una idea los que aún no han visto de qué van a ver la siguiente semana para que no se pierdan tanto. Eso, chicos, igual si es que desean inscribirse, pueden escribirnos a los números que están ahí o a la persona que les envió el link. Pueden escribirle a la persona para que les ayude con más información y si le toman captura al flyer, pues obviamente tienen un descuento, ¿no? El costo por materia es de $15. Si toman más de una materia, pues se les realiza un descuento. Y pueden inscribirse cuando ustedes deseen. Por ejemplo, si más adelante se les hace difícil alguna otra materia o si ya se les está haciendo difícil, recomiendo que lo hagan con anticipación porque recuerden que el tiempo avanza rápido y próximo ya pueden estar a la primera prueba, entonces se les hace difícil. Y las personas que tampoco tengan profes, sí les recomiendo ya sea inscribirse al curso o autoeducarse ustedes mismos. Eso, chicos, ahí se vas continúen nomás. Ahí nos escriben nomás, no se olviden si toman captura del flyer, pues se les hace un descuento. Ya, chicos, para terminar, vamos a hacer este pequeño ejercicio de aquí que tiene que ver con respecto a una ley que se conoce como la ley de senos. Perdón, la ley de cosenos. ¿Ya? La ley de cosenos es importantísima porque aquí dentro de la materia de física van a existir ejercicios que tengamos que plantear triángulos y esos triángulos van a tener que ser resueltos con respecto ya sea a la ley de senos o otra ley que es la ley de cosenos. En este caso, la más utilizada y la más recomendable de utilizar es la famosa ley de cosenos que lo vamos a utilizar en este momento. A ver. ¿En qué consiste esta famosa ley de cosenos? Esta ley de cosenos consiste de la siguiente forma. Primero vamos a definir un ángulo que vamos a trabajar. Ya puede ser este ángulo de aquí, puede ser este ángulo de aquí. En este caso, el problema me dice que trabajemos con este ángulo teta de aquí. ¿Ya? Listo. Una vez que hayamos definido el ángulo que nosotros vamos a trabajar, ya, en este caso, el ángulo teta, primero nos fijamos el lado que se encuentra al frente del ángulo teta, ¿ya? ¿Cuál es el lado que se encuentra al frente? Son los 6 metros. Es decir, que vamos a tener que colocar 6 y esto lo vamos a elevar al cuadrado, ¿ya? Ahora, vamos a igualar y vamos a tener que colocar la suma de los cuadrados de los dos lados restantes. Es decir, de los lados que no se encuentran al frente del lado que nosotros estamos trabajando. Es decir, que esto tiene que ser
3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Hasta donde lo vemos, se parece bastante al famoso teorema de Pitágoras que nosotros conocemos, ¿recuerdan? Entonces aquí tenemos b, ac, que sería b al cuadrado, d al cuadrado más al cuadrado, ¿ya? Está bastante parecido, sumamente parecido hasta el momento. Pero aquí es lo que viene la diferencia. Luego, yo tengo que colocar un menos 2 y tengo que multiplicar nuevamente los valores de los lados que no están al frente del ángulo que yo estoy trabajando. Entonces sería menos 2 por 3 y por 4, ¿ya? Si se dan cuenta, prácticamente ya no tengo que colocarles elevado al cuadrado. Y por último, tengo que multiplicarle por el coseno del ángulo que yo decidí trabajar. En este caso, el ángulo que yo decidí trabajar fue el ángulo teta, ¿ya? Entonces, como en este caso, lo que yo no conozco es el ángulo teta, es lo que yo quiero encontrar. Y aquí prácticamente les voy a explicar cómo es que nosotros despejamos cosenos, senos y tangentes, ¿ya? Entonces, esto me va a quedar el coseno del ángulo teta, que va a ser igual a 6 al cuadrado, ¿ya? Menos 3 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, y todo esto que va a ser dividido para menos 2 por 3 y por 4, ¿ya? Y luego, como yo quiero despejar el ángulo teta, ¿ya? El ángulo teta va a ser coseno a la menos 1 de 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Todo esto dividido para menos 2 por 3 y por 4. ¿Ya? Y prácticamente nosotros al resolver este ángulo teta de aquí, este ángulo teta nos va a dar un valor de 117,28 grados. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la forma de despejar un coseno, ya sea que aquí haya estado seno, ya sea que aquí haya estado tangente, la manera en la que nosotros despejamos es prácticamente siempre enviamos el coseno al siguiente lado, pero como el coseno a la menos 1. Esto es una identidad trigonométrica que ustedes lo van a ver un poquito más adelante dentro del área de matemática. Entonces, el área de matemática les van a explicar por qué el coseno de teta es igual a, o esto se puede despejar como el coseno a la menos 1. Ya, esto les van a explicar un momento más adelantito. Ahora, una recomendación antes de terminar, chicos, es con respecto al tema de las calculadoras. En las calculadoras, ustedes también van a tener esta alternativa. Ya, la siguiente clase les voy a indicar cómo funciona, porque ahorita no tengo instalado el programa dentro de la tablet, pero la siguiente semana ya les instalo para que puedan verle cómo funciona este glicoseno. Es importante que se compren una buena calco. No les digo que se compren una calco de $100, no. Hay calcos buenas que prácticamente tienen un alrededor de 35, $25, que son bastante eficientes y les van a utilizar a lo largo de toda la carrera. Yo la calculadora que me compré para el prepo la utilicé casi toda la carrera hasta llegar a sexto semestre. Ahorita ya estoy en octavo semestre, entonces ya no le ocupo mucho porque ya estoy haciendo más la tesis. Entonces, ya. Es importante que se compren una buena calco. La calco que yo utilizo, déjenme ver el nombre, ¿dónde estaba ya? Es la siguiente, ay, no me acuerdo el nombre. A ver, GX. Déjenme acordarme el nombre. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se me fue el nombre. Ya. Una buena calcu que les puedo recomendar que se compren, que no está muy cara, que está alrededor de $20 y que sí les va a servir casi para la mayoría de su carrera, es la siguiente calculadora. Sería la Casio, ¿ya? FX 95MS, ¿ya? Esa sería la calculadora que, una de las que yo les recomendaría. Es la más barata que pueden encontrar, es la que tiene la mayoría de funciones, es decir, tanto la del coseno a la menos 1, el seno a la menos 1, la tangente a la menos 1, y tiene algunas aplicaciones que
sí les va a servir bastante para la resolución a lo largo del semestre. Ya, entonces la más barata que les puedo recomendar que compren, que está alrededor de $21, ya es la más baratita que pueden encontrar y la que tiene la mayoría de funciones completas que pueden llegar a utilizar. Ya no es necesario, vuelvo y repito, que se compren la supercalculadora, porque si hay calculadoras científicas que cuestan alrededor de $100, alrededor de $200, entonces no es necesario que se estén comprando esas supercalculadoras, no harán ese gasto sumamente innecesario. O sea, yo les digo, en serio, yo considero que es un gasto sumamente innecesario porque es bastante caro más para poder resolver este tipo de ecuaciones que son lo que utilizan a lo largo del semestre, a lo largo de su carrera, y ya luego van aprendiendo a utilizar softwares que hacen lo mismo que la calculadora y mucho mejor. Entonces ya no necesitan prácticamente el uso de la calculadora, pero para lo largo de este semestre como tal, ya, eh, sí les recomendaría que utilicen este. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, los últimos ejercicios, como les dije, esto tiene que ver mucho con geometría, entonces no va mucho por mi área. No es que no sepa como tal, sino que prácticamente no es más de mi competencia explicarles esto. Esto lo van a ver un poco más en geometría, así que anímense a entrar a la clase demostrativa en la parte de geometría para que vean cómo se realiza este tipo de problemas, cómo funciona la teoría. Y de igual forma, si es que esto va a ser sumamente importante que lo tengan claro, porque como les digo, eh, sí los vamos a utilizar en muchos ejercicios. Listo, chicos. Y eso sería por último. Lo último que me queda por decirles es que muchas gracias por asistir el día de hoy. Espero que se animen a entrar al curso. Espero que la forma en que les expliqué el método científico haya sido de su agrado. Trabajo en esa parte, entonces sí es como que chévere. Les animo a que sean personas críticas, a que vayan saliendo de su cascarón de colegio, universidad, y que prácticamente nosotros vamos a tratar de ir de acuerdo al sílabo que ustedes manejan para que ustedes estén completamente liberados tanto para sus pruebas y para sus exámenes. Ahorita también les animo a que entren a la clase demostrativa de química y eso sería todo de mi parte, y en caso de animarse nos veríamos la siguiente semana y entraríamos al siguiente tema, que sería el tema de vectores. Que tengan una bonita tarde y eso, chicos, que les vaya muy bien en su materia. Así es.